nosotros cristianos del Nuevo Testamento, claro, además de la lepra física, gracias a Dios que casi ya no existe en nuestros países, hay la lepra espiritual, Es algo importante saber esto. La lepra espiritual es el pecado mortal. San Antonio María Claret, gran apóstol, predicador, misionero, decía, bien, en deformidad, un alma en pecado mortal y un demonio son iguales. Si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, bien, haríamos paro cardíaco, digamos, tan horrible, tan deformada como un demonio. El pecado mortal no es cualquier cosa, es la más grande desgracia que puede caer sobre una persona humana. ¿Qué es lo que da poder al demonio sobre los hombres? Es el pecado. Quitado del pecado, el demonio es como una mosca, absolutamente no tiene ningún derecho ni poder sobre nosotros. Que quede claro esto. Lo que da poder al demonio sobre las familias, las personas, las sociedades, el mundo, es el pecado. ¿Y para qué Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre? Vino a esta tierra para destruir el pecado. En el credo lo decimos, por nosotros los hombres, vino, se encarnó para salvarnos, dando su vida, su sangre en la cruz por nosotros. Ahora, ¿cómo llega a nosotros esta salvación de Cristo 2000 años después? En la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bien, la iglesia que Cristo dejó fundada, no cualquier iglesia fundada por hombres, es la iglesia católica. Y como la iglesia católica fundada por Cristo comunica esa salvación, esa sangre purificadora, sanadora de Cristo a nuestras almas, mediante los santos sacramentos. Los santos sacramentos son los canales habituales, normales, de la transmisión de la salvación de Cristo a las almas. ¿Y por qué eso? Y porque somos seres sensibles. Dios nos ha creado, sabe cómo somos hechos, somos seres sensibles, a la vez espirituales y corporales. Nos comunica lo sobrenatural, nos comunica la gracia, nos comunica lo divino, que es la gracia santificante, nos comunica su Espíritu Santo mediante esas cosas sensibles que son los sacramentos. Por ejemplo, como el agua lava, así el alma queda lavada, purificada por el bautismo. Cuando el Señor te echa sobre la cabeza de la persona el agua bautismal, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese te purifica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí Dios mismo expulsa todo pecado, sea original personal, de la persona bautizada. Como el hombre crece, se hace grande por la confirmación, nos comunica la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Confirma lo que hemos ya recibido en el bautismo. Y como el alimento, el pan, la tortilla, la comida alimenta, así la Eucaristía, el cuerpo de Cristo nos alimenta, nos protege, nos santifica, nos purifica, nos fortalece, nos ilumina. No es cualquier cosa. Por lo menos tenemos sobre el altar los hostias, que es pan de trigo normal, pero en la consagración Cristo mismo va a cambiar este pan y este vino en Cristo viviente, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es cualquier cosa. Entonces Cristo se comunica a nuestras almas mediante la hostia consagrada. Después, si somos sucios, si somos muertos espiritualmente hablando, si nos hemos manchado, nuestro Señor sabía que íbamos a mancharnos después del bautismo, nos dejó monstrense los sacerdotes, nos dejó la penitencia. Y no es por azar que el día de la resurrección, lo había prometido, pero ahí el día de la resurrección nuestro Señor aparece a los apóstoles, come con ellos, se levanta, sopla sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué? A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que retenidos. Entonces hoy los que pretenden confesarse directamente con Dios y no como un hombre pecador como ellos, etc., tergiversan el Evangelio, lo falsifican, no son evangélicos, mienten y alejan a las gentes de la salvación de Cristo. Un día dijeron al santo cura de Ars de hacer un exorcismo, y el santo dijo: el mejor exorcismo es una buena confesión. El mejor exorcismo es una buena confesión. Entonces, la confesión, que hermanos, realmente es sanación de la lepra espiritual que uno tiene. Y si hay gente que hace tiempo no se confiesa, no se confiesa por las razones que sean, es bien que no tenga miedo de mostrarse el sacerdote, exactamente como nuestro Señor con una palabra dijo: váyanse, muestran a los sacerdotes, y mientras que iban esos leprosos quedaron limpios, sanos.
Y bien, de la misma manera, cuando uno entra realmente cargado de todos los pecados que puede haber hecho en su vida, leproso, horrible a los ojos de Dios, de los ángeles, y bien, cuando se presenta al sacerdote del Señor, es Cristo mismo, sumo sacerdote, que utiliza su instrumento humano, el sacerdote humano, y le dice: yo te absuelvo, yo te purifico de tus pecados, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo de Dios expulsa la lepra del pecado, lo hace limpio, puro y santo, le devuelve la gracia y la santidad, como cuando la luz viene a la lámpara, ilumina en medianoche, y expulsa el pecado, el demonio, cierra la puerta del infierno, abre la del cielo y le alumbra su fe, como la lámpara recibe la luz, activa su esperanza y le comunica la caridad, el amor divino y el Espíritu Santo. También activa las virtudes infusas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y activa los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, si alguien no hace tiempo no se confiesa, bien, no tengan miedo, no le timere. ¿Por qué? Porque el pecado realmente es el infierno en potencia. Es decir, cualquier momento que uno peque, muere más bien en pecado, y bien, por desgracia, tiene la puerta del infierno abierta. Mientras que la confesión, y bien, herbosea el alma, sana el alma, y cierra la puerta del infierno y abre la del cielo. Entonces, la primera cosa de reformas en una familia, en una persona, en la sociedad, en el mundo, la primera cosa que hay que hacer es destruir el pecado, eliminar el pecado y comunicar la gracia, la filiación divina a las almas y el Espíritu Santo con la caridad. Y eso cambia totalmente los hombres. Entonces, cuando nuestro Señor dice: váyanse, muéstranse a los sacerdotes, y bien, mientras iban, quedan sanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nosotros también, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, si con arrepentimiento nos confesamos, decimos los pecados que tenemos en la memoria, los pecados graves en la memoria, viene el momento de decir, el sacerdote, cuando dice: yo te absuelvo, yo te desato, te libero de tus pecados, por la autoridad, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bien, queda absolutamente limpio, hecho hijo de Dios. Y los que no saben las reglas de la confesión, y por desgracia hoy la ignorancia es grande, hace falta clarificar eso también, el sacerdote no perdona por autoridad humana propia. Yo, antes de ser sacerdote, nunca jamás perdoné ningún pecado a nadie, como sacramento, ¿no? Puedo perdonar ofensa cristianamente, pero nunca pude. Pero el día de la ordenación sacerdotal, el obispo, que es lugarteniente de los apóstoles, quienes recibieron de Cristo ese poder divino, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados perdonados, y viene el obispo, impone sobre la cabeza del nuevo sacerdote las manos, dice Padre Pedro, Pablo, Juan: reciban el Espíritu Santo. A quienes como sacerdote perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. Entonces, Cristo mismo, que mediante el sacerdote actúa, purifica, santifica, nos libera. Nuestros ojos no lo ven, pero en lo concreto, cuando uno ve un sacerdote sentado en confesionario delante de un fiel penitente que se confiesa, vemos 2 personas, pero en lo concreto son 3. El sacerdote, ministro del Señor, instrumento del Señor, Cristo arriba del sacerdote y el penitente. Es Cristo que expulsa el pecado. Por eso todo lo que se dice en la confesión del sacerdote entra por una oreja y sale por otra oreja. El sacerdote como hombre no sabe nada. Nada. Supongamos, el más grande criminal de la tierra viene a confesarse, y bien, todo lo que dirá en la confesión, y bien, entra por un oído del sacerdote, sale por el otro. Él como hombre no sabe nada. Un día, una persona que tenía unos costales de pecados fue a confesarse con San Francisco de Sales, y esa persona contó después la historia, se confesó, y después salieron del confesionario caminando. El antiguo pecador, ya hecho hijo de Dios y purificado, dice: Padre, ahora que escuchó mi historia, ¿qué piensa? Mi hijo no pensó nada. Usted es el hijo con la ropa nupcial de hijo de Dios. Tus pecados ya no existen. El sacerdote, queridos hermanos, última cosa que quiero decir sobre esto: él nunca jamás puede decir ningún pecado de Pedro, Pablo, Juan que escuchó en la confesión. El sacerdote que habla de la confesión ajena, diciendo: Pedro dijo tal pecado en la confesión, al decir esta palabra, 1, hace un pecado de los más mortales, pecado gravísimo, quebranta un sigilo sacramental, divino. 2, automáticamente queda excomulgado en la Iglesia Católica. Y 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo.
Entonces sepan estas cosas. A veces uno escucha gente que dice, pero hay excepciones. No, ninguna excepción. El sacerdote no sabe nada como hombre, punto. Está ahí, claro, en la confesión le dé los consejos adecuados para rectificar, para reparar, para corregir, todo eso sí. Incluso a entregarse a la policía si hay crimen por el medio o inocente por su culpa está en la cárcel. Pero él como hombre humano no sabe nada de lo que dijo. Entonces, váyanse, muéstranse a los sacerdotes. Entonces, si alguien quiere confesarse, mi padre que está confesando ahí, aprovechen, aprovechen, gracias a Dios. Muéstranse a los sacerdotes. Y podemos añadir algo más. Es un crimen diabólico, realmente diabólico, esta fundación de falsas iglesias que priven las almas de los santos sacramentos. Es criminal, es diabólico, pero ¿qué hacemos? Hoy la ignorancia es tan grande, las almas tan ¿cómo decirlo?, liberales, indiferentes, relativistas, no les importa. Sí se importa. No hay mayor pecado que el pecado de fundar una falsa iglesia. Es un anatema, nada más. El que predica un evangelio distinto, anatema sea, maldito sea. San Pablo a los Gálatas 1:8. Entonces, imitemos a estos leprosos, queridos hermanos, y tratemos también por nuestra vida cristiana, de mostrar el buen ejemplo a la gente, viviendo cristianamente. Si la gente ve en nuestra manera de hablar, de actuar, de negociar, de trabajar, de vestir, de comportarnos, etc., si ve que somos diferentes, nos tendrán confianza y un día pueden acercarse. Oye, ¿de dónde te viene esta alegría que tienes en el corazón? ¿Por qué eres diferente de los demás? Y porque soy católico. ¿Y qué tipo de católico? Ve como debe ser, no católico de nombre, católico real que cumple el santo evangelio. Y ayudemos a la gente, porque realmente la mayoría de la gente que nos rodea, por desgracia, a ojos humanos, mirando su actuación, esta gente está en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque no respetan los mandamientos. Cuando el joven preguntó a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Cristo contestó, cumple los mandamientos. ¿Quiere entrar en el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Y Dios no hace rebaja de sus mandamientos, que quede claro eso también. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y hoy, por desgracia, dije, la mayoría o mucha gente que nos rodea, ojos humanos, vemos que no cumplen los mandamientos. Por lo tanto, tratemos de ayudar a esta gente con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, cuando es posible, con nuestras oraciones, nuestras penitencias, y jalarlos a Dios, porque se trata realmente de salvación eterna de estas pobres almas.